Libro de los Proverbios, capítulo 5. Si alguien no tiene Biblia, por favor, el hermano le puede compartir. Proverbios, capítulo 5. Voy a leer la palabra de Dios a favor de todos en el nombre de nuestro Abba Padre, en el nombre de nuestro Señor, nuestro amado Salvador Jesucristo, y en el nombre del poderoso compañero fiel y amigo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 5, 21, dice el Señor allí en su palabra: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Léalo por favor la iglesia. Gracias, Señor. Usted sabe lo que acabó de leer. Está diciendo que su camino está delante de Dios, que Dios lo está viendo y Él está mirando su andar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Añade unción a esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo me quito y tú te pones, amado Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante todo espíritu contrario, porque en este lugar solamente opera el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Somos esa buena tierra, Dios mío, donde esta semilla va a ser sembrada y producirá el fruto al 100 por 1 en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Echamos fuera toda distracción, todo sueño, todo cansancio en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, y vamos a estar atentos a esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. El tema que vamos a ver en este día es: tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. ¿Cómo es el tema? Amén. Gloria a Dios. Tenía la inquietud, y mi esposa también me ha dicho, de compartir una enseñanza del campamento, y quería hacerlo. Gloria a Dios que tenemos oportunidad. Bendito sea el nombre de Dios, así que no se vaya a perder los próximos servicios. Pero el Señor me ha dado esta palabra y me la confirmó a través de un sueño que tuve la madrugada. Cuando fui a organizar el mensaje, quería todavía traer la palabra que nos habían dado allí en el campamento, porque es una gran bendición y la queremos transmitir a la iglesia. Pero el Señor insistió con este mensaje. Así que esta palabra de parte de Dios para todos nosotros. Y el sueño, tuve dos sueños, pero esta mañana tuve uno, y me veía en una cama acostado con mi esposa y otra hermana. Ellas tenían la cabeza para un lado y yo estaba acostado con la cabeza hacia el lado contrario, contra la pared, como el espaldar. Y había otra persona, una jovencita, en el piso, en un colchón. De momento, estando profundas las hermanas, y yo también, se levantó esta joven a tocarme. Y me desperté en el sueño, y miré que me estaba tocando, y le dije que qué estaba haciendo. Y ahí estaba mi esposa. Me dijo que no importaba, y siguió insinuándoseme, y yo le dije no, e insistió. Le voy a decir a mi esposa. Cuando dije así, se despertó la leona. Digo, ¿qué pasó? De una vez, ¿qué pasó? Cuando dijo ¿qué pasó?, la muchacha se asustó, y yo también me asusté, y como me asusté en el sueño, entonces me desperté. Tremendo. Rugió la leona y de una vez me desperté. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí fue donde el Espíritu Santo me dijo que esa era la palabra, porque la joven, y quiero aclarar, no soy racista, ni tenemos nada contra aquellas personas, te amamos mucho, pero la joven tenía un color afro, y el Espíritu Santo me dijo que no era la persona, sino que era el color que representaba. Y ayer hablábamos acerca de la luz y de la oscuridad, de las tinieblas.
Entonces, que así es, ese era el enemigo. Las tinieblas que venían a tentar, que venían a seducir al cristiano, a los hombres, a las mujeres de Dios. Y esta era una mujer joven. Cuando comenzó a insinuarse la carne, en un momento, en el sueño, quiso prestarle atención. Mirar, evaluar si esa persona si era lo suficientemente atractiva como para caer. Porque así es la carne, es débil. Pero bendito sea el nombre del Señor, que había un respeto allí por mi esposa, un respeto. Bendito Dios, un temor de Dios. Después de que vinimos del campamento, en el transcurso de la semana también tuve otro sueño semejante, donde también con otra persona, con una mujer, estaba el enemigo queriendo seducirme por una parte del cuerpo de esa mujer que en mi esposa yo admiro y me gusta mucho, pero que quizás en la vida vieja, por los comentarios, por los argumentos de los hombres, de las amistades, había pensado que era lo mejor. Y eso también me lo da el Espíritu Santo, que el pecado utiliza tu pasado. El pecado utiliza el pasado. Lo que hicimos en el pasado, el enemigo no lo quiere dejar morir. Por eso decimos que el hombre viejo no quiere morir, que quiere resucitar. Y vamos a ver por qué el mensaje. A través de esos dos sueños fue confirmado. Lo primero es la seducción del pecado. El pecado seduce. El pecado no se muestra como algo malo. Siempre se presenta como algo bueno y como algo inocente. Por eso era una joven, creo que entre 14 y 16 años, que no conozco, que mostraba como que quería, no estaba obligando, sino que estaba insinuando y mostraba como algo bueno, algo inocente, algo de lo cual pudiera aprovecharse el hombre. Se muestra como algo bueno e inocente. Capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. ¿Qué destilan? Su paladar es más blando que el aceite. ¿Se da cuenta? No se presenta como algo desagradable. No se presenta el pecado, la maldad, como algo que no nos va a convenir. Se presenta como algo bueno. Mire, aquí está diciendo que esa mujer extraña, sus labios destilaban miel, provocativos para que el hombre dijera: uy, pero qué bueno besar esos labios. Sus palabras más blandas que el aceite. No era una mujer que quisiera obligar, no es un hombre que va a la fuerza, es con suavidad. Así actúa el enemigo, con mucha astucia, con mucho sigilo, para seducir. Capítulo 7, versículos 14 y 15, dice: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Si usted lee ahí, nada más dice: bueno, está haciendo algo bueno, está pagando unos sacrificios de paz, algo que los sacrificios de paz se hacían para con Dios. Se llevaba un animal y se sacrificaba para tener paz con Dios. Y aquí está diciendo una mujer, la ramera, que había hecho unos sacrificios de paz y que hoy iba a pagar esos votos. O sea, que había hecho compromisos, promesas. ¿Con quién los iba a pagar? Con uno que iba pasando por ahí y se dejó enredar.
Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Mira, esto es de parte de Dios. Esta es una oportunidad de Dios. No diga amén, porque está hablando aquí la ramera. Le estaba diciendo al hombre: vengo pagando mis sacrificios de paz. Yo vengo de parte de Dios a ofrecerte algo. Salí del culto, salí de hacer sacrificio y vengo a ofrecerte algo y te he hallado, diligentemente te he buscado. El diablo se mete en las iglesias, se infiltra, por eso hay que estar reprendiéndolo, por eso hay que estar echándolo fuera. Y se mete a la iglesia donde se invoca a Dios. ¿Será que no visita una casa? ¿Será que no visita un hogar? ¿Será que no se mete a una universidad? ¿Será que no va a un lugar de trabajo? Engaña por medio de los instintos de la carne. En la carne no se puede discernir, se discierne en el espíritu, porque es un don de Dios, el discernimiento. La carne maneja astucia. Y por esos instintos que tiene la carne, se deja engañar, se deja seducir. Capítulo 7, versículo 7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. No era espiritual. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Se da cuenta que el enemigo actúa en las tinieblas? En la oscuridad. Y no me refiero que solamente trabaje de noche, no es, ay no, los brujos de día duermen, no, ellos también hacen maldad. Ellos se encierran en cuartos, los pintan de negro para que todo quede oscuro y ahí hacen brujería a pleno día. Pero cuando está hablando de oscuridad, de las tinieblas, está hablando si hay alguien que se le está apagando la luz, como decíamos ayer, le están entrando las tinieblas porque se está descuidando su vida espiritual, ahí aprovecha, en la oscuridad de las tinieblas. Ahí aprovechó esta mujer. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Esa es la capacidad que el diablo le da a aquellos. La astucia de corazón. Y el joven no vio. ¿Por qué? Porque era un simple. Porque no estaba muy espiritual. Aunque era del pueblo de Dios, no era muy espiritual. No miró la vestimenta de la mujer para discernir, sino que se dejó endulzar el oído por las palabras. Se dejó de seducir. Versículo 18. He adornado mis camas con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Al oír esto, no, pues bueno, algo que yo me merezco, algo bueno. No me está diciendo por allá en un potrero, en un galpón, no, me está hablando de algo bueno. Y ella lo está diciendo, ella lo está proponiendo. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Puro amor. No hay pecado, es amor. Eso dicen los hombres, las mujeres pecadores. Esto es amor, amor del bueno. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Se quedó prestándole el oído a lo que la ramera le estaba diciendo. ¿Y qué pasó? Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Venga, usted se merece algo bueno. Esa mujer no. Ya está fea, ya está vieja. Vea algo bueno. Eso es lo que presenta el diablo a la carne. Ve algo mejor.
alguien que sí la valora, alguien que sí le quiere, alguien que sí le ama. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado. Se fue, cayó. Alguien decía, en un 70% los ministerios que han fracasado, que han caído, que han desaparecido, han sido por causa de la fornicación y el adulterio. El otro 30% de los fracasos son otras causas distintas, pero el 70% es por adulterio, fornicación. La seducción del pecado. Guárdanos, Jehová. Pero caer ahí no es el problema, ¿cierto? Sino las consecuencias que trae el pecado. El pecado pasa factura porque nada es gratis en la vida. A esta mujer, ¿cierto? A este joven le dijo, venga, míreme, vea la belleza, vea la hermosura. Vamos, vea, tengo una cama hermosísima, vamos que todo está listo, todo está preparado, hay perfume, mejor dicho, se ganó la lotería. Pero el pecado pasa factura. Nada es gratis. Nada. Ni siquiera el pecado, el diablo le hace creer que es gratis, que es fácil. Vea, cojas ese billete, cojas eso está ahí, eso nadie va a reclamar eso, no, lléveselo. Es fácil. Nadie lo ve. Tómese uno que nadie lo ve. Fácil. No hay nadie quien lo acuse. No está el pastor ni los hermanos que lo vean. ¿Pero qué? No es nada gratis. Nada es gratis. Capítulo 5, versículo 4. Mas su fin es amargo como el ajenjo. La mujer dice en el versículo 3 que sus labios destilaban miel. ¡Ay, qué rico! Pero ¿qué dice después en el 4? Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Si no está firme en el camino de Dios, en el camino de la vida, no va a poder discernir los caminos inestables del hombre pecador o de la mujer pecadora, y se va a dejar seducir. Pero ¿qué dice? Que su fin es amargo. ¿Se da cuenta que nada es gratis? Puede que se deje seducir y le bese y le sepa miel, pero después le vas a ver amargo, ajenjo. Versículo 10. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Muchos han caído y después tienen que estar pasándole mesada a una persona porque lo cometió el error y preciso, quedó en embarazo y ya tiene que responder por su hogar y responder por un hijo por allá lejos, producto del pecado. Por eso dice, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Todo lo que trabaja, vaya, porque la ley le obliga a cumplir, porque son las consecuencias del pecado. El propósito del pecado es llevar el alma al infierno. No hay otro propósito para el pecado. La meta del pecado es llevar el alma al infierno. Desde que nació el pecado, a través del enemigo que se rebeló y que trajo el pecado a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y se rebelaron también, el propósito siempre ha sido apartarlos de Dios.
que se pierdan, que se condenen, que se vayan al infierno como Él está condenado al infierno. Ese es el propósito y la herramienta de Satanás, el pecado. Capítulo 6, verso 27. Dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Será posible coger el fuego y no quemarse? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Se quema. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. La mujer del prójimo, el prójimo es cualquier otra persona que no sea yo, ¿cierto? Y el que se llega a la mujer ajena, porque así la mujer no esté casada, no tenga ningún compromiso, si usted ya tiene su esposa, esa mujer es ajena, porque va a ser la esposa de alguien más. No quedará impune ninguno que la tocare. Solamente hay derecho de tocar su esposita. Y solamente tiene derecho de tocar su esposito. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Si cogen un ladrón infragante, ¿qué pasa? Hoy en día lo linchan, ¿cierto? 7 veces más le hacen pagar por ladrón. Entonces, ¿cuánto más el adúltero? ¿Cuánto más el fornicario? Y hablamos de fornicarios físicos y espirituales. Hay adulterio físico y espiritual. Porque usted, que hace parte de la iglesia, es la esposa del Señor. Y si pone en primer lugar a otra persona, otra cosa, el carro, el trabajo, los hijos, la profesión, está adulterando, está fornicando. Y dice que si al ladrón se lo cobran 7 veces, ¿cuánto más al adúltero? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Está mandando el mismito, el solito al infierno, ella solita. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Y tiene esposo, y el esposo se da cuenta, ya. No aceptará ningún rescate, ni que le diga que le va a dar, hermano, perdone, fue que su mujer, ¿qué tal? Y yo le doy un carro, le doy una casa. No aceptará ningún rescate, porque el hombre es orgulloso. Ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones, aunque le diga que le va a dar casa, carro y beca. No, el orgullo del hombre dice: no, yo me tengo que vengar. Usted se metió con la mujer que no era, se metió en el hogar que no era, y me tengo que vengar. Asimismo, hay mujeres. Tremendo. Bendito sea Dios. Guárdanos, Señor. Las consecuencias del pecado son graves. Son graves. Son graves. Dígale que tiene a su lado: las consecuencias del pecado son graves, hermano. Trae consecuencias. Dice la palabra en Romanos que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No hay otro pago. El pecado no da otro pago sino la muerte. Muerte espiritual, muerte eterna, y si es posible, la muerte física también. Pero después de que la persona peca, le remuerde la conciencia, viene la reflexión y el remordimiento de haber pecado, como lo que le pasó a Judas. Reflexiona y le da remordimiento de haber pecado. Cuando la persona logra recapacitar, ¿sabe por qué la persona logra recapacitar en medio del pecado? Es porque el diablo lo está acusando. Porque el diablo ofrece, se lo presenta, le seduce, le dice tómelo, le dice cógelo, le dice nadie te ve, y después que ha caído la persona, se burla en su cara y comienza a decir: mírenlo, mírenlo. Dice que cristiano, mírenlo.
Dice que hijo de Dios, véanlo. Él mismo hace público. Ah, pero si nadie me vio. Sí lo vio. Dios lo vio y Satanás, lo que lo estaba induciendo, también lo vio. Los demonios también lo vieron y por eso va y lo divulga para acusarlo. Entonces, cuando la persona se siente acusada, ya es cuando reflexiona. ¿Yo por qué lo hice? ¿Yo por qué fallé? ¿Yo por qué mentí? ¿Yo por qué me dejé seducir? ¿Por qué dejé de congregarme? ¿Por qué dejé de buscar a Dios? ¿Por qué dejé que esto se metiera en mi casa, en mi vida? Porque el diablo acusa. Capítulo 5, versículo 11. Y gimas al final. Ahí es donde viene el gemir. Después de que disfrutó el pecado y ya se dio cuenta que le supo amargo, que le supo ajengo, luego dice: y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas: ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo fue posible que yo hubiera hecho eso? ¿Cómo fue posible que yo no hubiera tenido en cuenta lo que decía mi papá, lo que decía mi mamá, lo que me aconsejaban en la iglesia? ¿Cómo fue posible? Ahí está el remordimiento. ¿Cómo fue que aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Cómo fue posible? No oí la voz de lo que me instruían, y a los que me enseñaban yo no incliné mi oído. Decía: ay, ya, deje la cantaleta, son cosas de viejos. No, es muy aburrido, quiero vivir la vida, yo sé lo que hago. Eso pensaría que el joven que se fue con la ramera. Ay, yo sé lo que hago. Le supo a miel en un comienzo, pero después le supo a ajenjo. Y después, ay, ¿cómo fue que no atendí el consejo? ¿Cómo fue que menosprecié la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Terrible, aquí está diciendo de la sociedad y de la congregación. Hay personas que están en una congregación y están metidos en las tinieblas, están metidos en el pecado, se están dejando consumir y no salen, no reflexionan. Pero Dios nos da una voz de alerta para despertar, para que reflexionemos a tiempo, para que no nos dejemos seducir, porque no se va a presentar como algo malo, no se va a presentar como una persona mala o como algo malo o que tiene malas intenciones. No se va a presentar así. Nunca lo espere de esa manera, porque el diablo es astuto y le das astucia a las personas malas y perversas que él quiere utilizar. ¿Cómo era la ramera? Astuta de corazón. Y esa astucia de Satanás, y se ha hecho caer a grandes hombres de Dios. Pues imagínense cuánto más cuidado tenemos que tener nosotros. Bendito sea Dios. No será fácil salir ileso de la cárcel en que el diablo mete a la persona cuando peca. Cuando la persona peca, cae en una cárcel, cae en una cautividad, está preso de Satanás. Y no es fácil salir ileso de allí. La Biblia dice que a sus presos nunca les abrió la cárcel. El que sale, sale muy a la fuerza, sale porque Dios lo saca, o si sale por su fuerza, le cuesta mucho salir de esa situación. Capítulo 5, versículo 22. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Se quiere soltar, pero las cuerdas no lo dejan. Se quiere soltar, pero como el enemigo le tiene una soga, entonces apenas ve que se le está yendo, venga, lo jala. ¿Se ha visto como al ganado le tiran el lazo y lo dejan que corra un poquito, como para que crea que todavía hasta cuando menos piensa, venga, le templaron el lazo? Y ahí cae, se revuelca. Eso hace el diablo, dice: retenido será con las cuerdas de su pecado.
él morirá por falta de corrección. Lo triste es que si no hay nadie que le corrija, si no hay nadie que le hable, si no hay nadie que le diga, que lo haga reflexionar, dice morirá. Morirá por falta de corrección. ¿Cuánta gente está así? Y usted y yo lo hemos visto y no le hemos dicho nada. No le hemos dicho que lo que está haciendo está mal y que lo va a llevar al infierno. Que se va a morir en esa situación para siempre porque no va a tener vida eterna. Va a tener condenación eterna. Dice, y errará por lo inmenso de su locura. Tenemos que hablar, hermano. Tenemos que abrir la boca. Si nos oyen, bien, gloria a Dios, un alma se salva. Si no nos oyen, es responsable esa persona. Hay un buen consejo divino. ¿Cuánto lo recibe? Un buen consejo divino. Dios nos aconseja justo a tiempo para que no caigamos. Siempre nos aconseja Dios y lo hace a tiempo. Y en este libro de los Proverbios hay mucha sabiduría para los jóvenes y para cualquier persona, para que estemos apercibidos y no caigamos en las trampas del diablo, en las trampas del enemigo. En los Proverbios habla mucho de no salir por fiador, de tener cuidado, de no pasar los linderos, hay muchos consejos, no solamente acerca de la vida sexual, sino también muchas áreas. Y nos aconseja Dios a tiempo para que no caigamos. Capítulo 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, o con las malas amistades. 1 Corintios dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado con la clase de amistades que tiene. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuánto quieren tener paz y largura de días? No se olvide del consejo de Dios, de su Padre. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si usted guarda la palabra de Dios, Dios lo tiene en estima. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No diga, es que yo sé, es que yo puedo, yo sé hasta dónde puedo ir, yo sé hasta dónde le puedo dar confianza, yo sé hasta dónde. No me confíe de eso. Confíese de Jehová. Confíese de Jehová. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. El Señor como si rogara, no descuides mi palabra. No descuides la palabra. La palabra es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu. La palabra es la que nos fortalece, la que nos advierte, donde Dios nos habla, donde nos insta. Versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No. Tenga cuidado con eso, con esas alianzas, con esas sociedades. Tenga cuidado. Pero el que no quiere, Dios no quiere castigarnos. La palabra de Dios dice que el que recibe como hijo, Él lo castiga. En Hebreos, el que recibe por hijo lo castiga y lo corrige porque no quiere hijos bastardos. Pero Dios no quiere castigarnos. Ni tampoco quiere que llevemos un lastre de maldición por haber caído en un pecado. No quiere que llevemos las secuelas que quedan después de haber cometido pecado. Porque si es en un matrimonio y uno de los dos falla, quedan secuelas. Se daña la confianza.
Y para restaurar eso, bendito sea el Señor, pasan años, muchos años. Y no solamente se le hace daño al otro cónyuge, se le hace daño a los hijos. ¿Cómo ven a ese padre? ¿Cómo ven a esa madre? Se le hace daño a la familia porque creían que era una persona bien, honesta, transparente, y vea con lo que salió. La sociedad también se le hace un daño porque si tenían un buen referente, ¿no? Vean, los evangélicos, los cristianos, los que dicen que son santos. Vean, y estaba con la hermanita esa de, ¿cómo la ve? ¿Cómo será ese pastor de allá? Uy, no. Sí, porque la gente le pone más. La gente le pone más. Bendito sea Dios. Capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Conserven ciencia, sabiduría, conocimiento. Capítulo 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. El título ahí es amonestación contra el adulterio. Hablamos de espiritual y físico. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos guardan aun cuando dormimos. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Usted se ha despertado hablando con la palabra de Dios? Se despierta y dice: uy, la palabra de Dios dice tal cosa. Señor, gracias. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer y del mal hombre también, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, cuando el diablo quiera seducirlo, cuando el amigo le quiera presentar algo que lo va a llevar al pecado, el mandamiento de Dios lo va a guardar, porque le va a decir a ese amigo: no, un momentico, la palabra de Dios me dice a mí otra cosa. Usted me está diciendo que me puedo ir, que me puedo tomar uno y que no es malo. La palabra de Dios me dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted me dice que puedo ir a ese lugar y que yo no voy a tomar y que no voy a bailar, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. No codicies su hermosura en tu corazón. No deje que eso le impresione, le llame tanto la atención que se le meta en el corazón. Porque ahí comienza el enemigo a trabajar con ese dardo. Lo inquietó. Le mostró el amigo lo fácil que es ganar dinero y le quedó allá la espinita en el corazón, y ahí comenzó el diablo a trabajar. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. No se ponga de curioso, porque entra por los ojos. En el sueño la carne quería ver, quería examinar. Entra por los ojos. Guárdanos, Señor. Bendito sea Dios. Capítulo 7, versículo 1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. ¿Usted se cuida sus ojitos? ¿O abre los ojos cuando se levanta así un viento con polvo? Usted se los cuida, ¿cierto? Dice: guarda los mandamientos como guarda la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Eso sí lo tiene que dejar entrar al corazón, la palabra de Dios. No la seducción del mundo, no la tentación del diablo y de la carne. Deje que a su corazón le entre, le penetre la palabra de Dios. Escríbelos.
Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, llama parienta. Porque dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Porque los hermanos son muy unidos. Por lo menos así debe ser. Y usted debe estar muy unido a la sabiduría de Dios. Y la sabiduría está en la palabra. La palabra de Dios nos hace sabios. Bendito sea Dios. Y para ir terminando capítulo 2, desde el verso 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. No es tener la Biblia abierta ahí en un salmo. No, la Biblia hay que tenerla dentro. Ahí dice: y guardares mis mandamientos dentro de ti. Tiene que la palabra de Dios meterla dentro. Acuerde que en la revelación, cierto, al profeta él le pasó un librito, le dijo: cómelo. Y esa era la palabra, dice, la comió. Y fue dulce, pero también fue amarga, porque la palabra de Dios comienza a sacar, comienza a redarguir. Haciendo estar atento a tu oído la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. ¿Cuánto le gusta la plata? Nos gusta el dinero. ¿Quién no? Podemos comprar, podemos hacer muchas cosas, divertirnos, muchos anhelos podemos suplir. Pero si buscamos la sabiduría como buscáramos la plata, qué bendición, qué bendición. Entonces dice: y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren tener el conocimiento de Dios? Yo creo que el conocimiento de Dios es muy grande, pero dice que lo podemos hallar si escudriñamos la palabra de Dios. Si una persona le dicen: allá en tal parte, y usted ha oído las noticias en este tiempo de cuando esta persona falleció y se suponía que en ciertos lugares había dejado tesoros escondidos, o iban y rompían y reventaban y revolcaban, y dice: si como a tesoro lo escudriñares. Si le dicen: ahí enterrado en aquella parte hay ahí una caleta, ay, antier es tarde para ir a reventar y buscar a ver, ¿cierto? Antier es tarde. Pero si así mismo hiciéramos con la palabra y decir: no es, Señor, en paz me acostaré, así mismo dormiré, chao. Sino se le pone a escudriñar, le dice: esto me tiene que hablar a mí algo más profundo de lo que yo alcanzo a ver ahí. Y a meditar, ¿qué más quiere decirme esa palabra? Entonces alcanzarás el temor de Dios y el conocimiento del Altísimo. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, mire, Él provee, Jehová Jireh provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos, no los deja caer. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, ¿vas a qué? A entender justicia, juicio y equidad. Y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Dejan los caminos derechos, o sea que el diablo usa a aquellas personas que se van apartando del Señor, pero que todavía están ahí en la congregación y se dicen ser cristianos, pero se están alejando de Dios. Ese lo utiliza el diablo, ¿para qué? Para llevarse a otros que se alegran. Dice:
que se dejan de los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña. Mire, también en la palabra de Dios usted encuentra liberación. De la ajena que halaga con sus palabras, o con esa mujer extraña y con ese hombre extraño, la cual abandona a sus compañeros de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Se olvida del pacto de Dios. Tremendo. ¿Sus veredas hacia dónde van? Hacia la muerte. Todos los que a ella se lleguen no volverán. El diablo no quiere soltar al que cae ahí en el pecado, no lo quiere soltar. El diablo quiere asegurarlo, y para asegurarlo va a intentar matarlo, hundirlo cada vez más. Ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Es peligroso, hermano, muy peligroso. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, guardando la palabra. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra. Un impío es un no creyente. Un impío es un creyente, un impío es un no creyente, uno que renunció a la fe. Y serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. No hay un buen final para el que se aparta de la palabra de Dios. No hay un buen final. Por eso el mensaje es: tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Porque hay muchos caminos y hay muchos consejos y consejeros. Pero tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. En la vida van a aparecer muchos, entre comillas, amigos, buenas personas, aparentemente, que le van a incitar a hacer el mal. Amigos de colegio, de universidad, de trabajo, de la cuadra, que le van a incitar a hacer el mal. Uno se encuentra, y ya con los años y la experiencia aprende a detectar personas que comienzan contando algo gracioso del compañero, y eso gracioso se convierte en burla, se convierte en escarnio, se convierte en un chisme, y por estar parando la oreja está uno involucrado en eso. Porque me pareció chistoso la anécdota que él estaba contando, y después van y le cuentan al del que se estaban burlando que fulano y sutano estaban rajando de... Entonces, pero aparecen muchos amigos así para incitarle al mal, y la persona no se da cuenta. El insensato, dice ahí, el joven simple, la persona simple, sin temor de Dios, que no se preocupa por el alma, que no se preocupa por afirmarse en los caminos de Dios, cae en esas trampas, cae en el mal. ¿Pero qué? Pero tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Pero tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Y algo me llamó la atención, hermanos, y me lo recordó el Espíritu Santo en Génesis capítulo 4, si quiere anótelo, yo se lo leo. Versículos 6 y 7 dice, habla de Caín y Abel. Le habló Dios a Caín, y diciéndole a Caín le dijo, cuando tuvo envidia de su hermano, porque a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la de Caín, le dijo el Señor, entonces Jehová dijo a Caín,
¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios no exhorta, no regaña, no castiga al que está haciendo lo correcto, al que está haciendo lo justo. Cuando estudiamos las 7 iglesias, hubieron unas iglesias que sufrieron y pasaron pruebas y no hubo una exhortación, no hubo un regaño para esas iglesias, porque se estaban manteniendo pese a la persecución. Y aquí dice, si bien hicieres no serás enaltecido. Si no hicieres bien, si por el contrario no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Dónde está el pecado? Tremendo. Eso me impactó. El pecado está a la puerta. ¿Sabe quién más está a la puerta? Apocalipsis 3:20. El Señor. Tiene la opción, ¿le abre al Señor o le abre al pecado que está a la puerta? Pero alguno de los dos le tiene que abrir. ¿A quién le ha abierto la puerta a usted? Pero el pecado es tan descarado que después de que entra el Señor, Él se queda ahí también. Acuérdese que a usted le gustaba. Acuérdese, hay un parrandón de esos que vea. Acuérdese. Vamos, una vez al año no hace daño. Y está. Y el pecado es molesto porque Él no se cansa de hacer esto. Y hay gente que dice, pues tanto toca, voy a abrirle. Usted no necesita ya nada. Una vez que el Señor entra a su corazón, toque el que toque, usted ya está con el Rey. Usted no necesita más. Bendito sea Dios. Porque dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Usted puede dominarlo. Usted tiene el poder, y más ahora con el privilegio que tenemos de tener al Espíritu Santo, de reprenderlo, de echarlo fuera, de renunciar, de decir no. No tienes parte conmigo. Ya no tienes nada que ver conmigo. No te acepto. Bendito sea el nombre de Dios. Sí. Dios les bendiga. Estaba reflexionando ahorita cuando el pastor hablaba acerca de las amistades. Y recordaba que yo en mi vida tuve verdaderas, en mi concepto hasta hoy, tuve 3 amigas muy especiales que en el tiempo de crisis, con Keila, una vivía en Ibagué y le dio posada a mi mamá y a mis tías, a mi tía. Otra servía en Bogotá y otra tiene unos hijos profesionales. Y siempre he hablado con mis hijas y les decía, hijas, Dios me ayudó a escoger unas muy buenas personas. Pero ahora que el pastor decía eso, mi mamá y mi abuela me dejaban ir a quedar a la casa de ellas y me dejaban compartir mucho con ellas. Yo estaba en el mundo porque ellas eran unas personas de casa. Pero reflexionando ahora, meditaba y pensaba, con el diablo no se juega. Y en ese ir y venir, de yo estar en la casa, de ir a comer, de quedarme a dormir, de venir a mi casa, de salir a bailar, quizás en ese momento no fueron las portadoras de una desdicha o de un fracaso para mí. Pero como con el diablo no se juega,
Y como dice el pastor, tocó y tocó y tocó y tocó. Y en ese ir y venir y en ese mundo logró algo muy triste para mi vida, muy decepcionante. ¿Cuál es la meditación que hoy me queda? No juegues con el enemigo. El que juega con él no sale ileso, se quema. Tarde que temprano, pero se quema. Porque si no pudo con esas amigas, tocó y tocó y tocó hasta que alcanzó algo que casi daña mi vida. El enemigo no es para jugar, jóvenes. Ese ir y venir, ese ir y venir, ese ir y venir, llega a un punto en que manda el zarpazo y alcanza su cometido, no así con ustedes. Es mejor, y yo meditaba y decía, es mejor no jugar y quedarse uno en el camino, porque él lanza sus dardos y el pensamiento de él no es como el del cristiano, Jennifer, que muchas veces pensamos, sí lo alcanzaré, sí lo lograré, sí lo haré. No, él no. Él dice, en esta cae. Y si no cae en esta, aquí le tengo otra. Y si no en esta, aquí hay otra. Él no duda, pero cae. Yo creo que Dios nos está hablando. Amén. Está a la puerta del pecado. ¿A cuál puerta? A la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y él manda sus dardos allí para que la persona se engañe y diga, no estoy bien, esto no es malo. Siempre estás echando. Pero dice que tenemos el poder. Si Caín, que no estaba en el tiempo de la gracia, tenía poder para señorearse del pecado y no cometer lo que ya tenía pensado hacer con su hermano, cuanto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que la sangre del Señor nos ha limpiado y nos cubre. Por eso, hermano, tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Quiero leerles una última porción en Judas, libro de Judas, versículo 20, 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué estamos esperando? La vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Preocupémonos por eso, enfoquémonos en eso, en estar todos los días, cada momento preparado para partir con el Señor Jesús. Enfoquémonos en eso. ¿En qué? En la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, enviando a su Hijo para vida eterna. Y verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, Él es poderoso para guardarte sin caída, joven. Él es poderoso. Se puede decir que el diablo tiene poder, pero Dios tiene más poder para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El que confía en Dios, Dios lo guarda, y el día que estemos ante su presencia nos va a presentar delante del Padre con alegría, sin una mancha, sin una manchita, porque su sangre preciosa nos ha limpiado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quieres que te vaya bien siempre? ¿Quieres que le vaya bien siempre? Entonces tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Le va a ir bien siempre. Si quiere que le vaya bien siempre, solamente sigue el camino
y el consejo de Dios. Está en su palabra. El camino es Jesucristo. El consejo de Dios es su palabra. Dígaselo a alguien. Tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Iglesia, tú solamente sigue el camino y el consejo de Dios. Ahora dígaselo a su propia alma. Alma mía, tú solo sigue el camino y el consejo de Dios. Alma mía, no te pido, te ordeno en el nombre de Jesucristo que solamente sigas el camino y el consejo de Dios. Todo mal camino, todo mal consejo, todo mal consejero que ha estado ahí en buen aprecio, en buena estima, fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera en el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias. Colóquese sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios. Y como decía la hermana, el pecado es ese fuego, y el fuego quema. Y el fuego, ¿sabe dónde va a haber mucho fuego? Donde va a quemar más y va a arder más. Ya lo sabe, entonces cuidémonos. No juguemos con el pecado. El pecado es jugar con la salvación, jugar con el infierno, jugar con una llama prendida. En el campamento compartíamos el comedor con alguien que es muy especial para nosotros y que le gusta mucho decir cosas graciosas. Y la persona dijo algo gracioso acerca de mi esposo. Y como hay veces yo era, porque voy a trabajar en eso, juguetona, empecé a reírme. Empecé a reírme y a reírme y a reírme y a reírme, y él le añadió más chiste acerca de mi esposo, de su contextura, de su físico, y yo empecé con otros hermanos a reírme, y él solo de lejos me miraba y me hacía que me estaba viendo, y yo ríame. Pues cuando llegamos al culto, el Señor a través de la palabra me redarguyó y me daba en mi corazón que le pidiera perdón, porque yo no debía de haberlo utilizado o de haberme burlado de él. Y dije, perdóname. ¿Sabe por qué le hago mención esto? Porque uno hay veces deja que el pecado se anide en el corazón. Y le gusta. Y le gusta. ¿Cuánto le gustan los chistes morbosos? Los chistes verdes. ¿Cuánto le gusta que una persona se caiga para reírse? ¿Cuánto le gusta, hermano? Algo decían por ahí en un programa, el dulce placer del chisme. Y la persona tiene eso en el corazón y no se ha dado cuenta que tiene, y debemos de decirle, saca eso de mi corazón para que mi pie no resbale. ¿Y sabe qué me decía mi pastora? Me decía, hermano, terminan pleiteando y se acabó el campamento y siguen bravos. Él no se muestra como algo malo, él se muestra como algo bueno. Ya después la persona vino a burlarse y a reírse de él. No me puedo burlar ni de nadie. Gracias, hermana Elisa. Hoy le voy a decir a mi alma que renuncio a eso que se había metido en mi corazón. Amén. Hace días también vi unos videos graciosos que a veces salen, donde había un peluche de tigre grande y habían perritos en la calle durmiendo, y ponían el tigre ahí y despertaban al perro. Y el perro se despertaba y veía ese animal tan grande ahí y se pegaba un susto.
La primera vez me reí, me pareció muy gracioso cómo se asustó el perrito y salió con... Pero ya lo comenzaron a hacer seguido con otros animalitos, con otros, y ya el espíritu me redarguyó. Eso no es gracioso, eso es maldad. Gente mala, que le gusta hacerle maldades a los animales. Al inocente. Hacen las bromitas, dejan un billete y la persona casi se va de boca ahí y después lo jalan con una caullita. Eso es maldad. Es engaño. Hacen cosas. Bendito sea Dios. Vamos a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, amado Rey de Gloria, por tu palabra, amado Dios, Señor. Señor, mira, no solamente es el adulterio físico, Dios mío, que nos puede traer grandes consecuencias, Señor, sino el espiritual también, Señor. No solamente son los hombres, sino las mujeres, Señor, los que corren peligro, Señor, de una seducción del enemigo, Señor, de caer en algo, Dios mío, en una oscuridad, en una tiniebla, en una cárcel, Señor. Padre, el pecado trae seducción, Dios mío. El pecado no se muestra como algo malo, Señor. Ayúdame, Señor, a tener discernimiento, a no ser como el joven simple que iba pasando. La mujer lo llamó, lo endulzó y él se dejó. Él se quedó a prestar el oído. ¿Cuántas veces hemos prestado el oído para un comentario? ¿Cuántas veces hemos resultado envueltos, Señor, en chismes, Señor, por solamente prestar el oído aunque no participemos? Perdónanos, Señor. Es tan difícil, Dios mío, andar en este mundo, Señor, sin contaminarnos. Es tan difícil, Dios mío, Señor, quedarnos callados, Señor, en un lugar, en un ambiente laboral, estudiantil y no compartir, Dios mío, Señor. Es tan difícil. Pero ayúdanos porque tenemos el mejor de los amigos para hablar con Él. Tenemos al Espíritu Santo para hablar con Él. Tenemos a nuestro Señor para hablar con Él. Bendito Dios, y tenemos nuestras familias. Tenemos los hermanos para compartir cosas que edifican, cosas que son benéficas para el alma, Señor. Guárdanos de la seducción del pecado. Líbranos, Señor, de esas consecuencias, Señor. De los pecados del pasado que quieren volver a seducirnos, porque el enemigo trabaja con la concupiscencia, con lo que antes de ser cristiano nos agradaba, nos gustaba. Guárdanos, Señor, que quede muerto y sepultado ese hombre viejo para siempre en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, de prestarle atención al sonido de la puerta cuando el pecado está tocando, cuando el pecado está insistiendo, cuando el pecado está llamando y llamando para que lo consideremos y aunque sea lo miremos por la ventana o le abramos la ventana y dialoguemos con Él. Guárdanos, Señor. Solamente quiero abrir todas las veces que sea necesaria la puerta a mi Señor Jesucristo. Y quiero que una vez Él adentro de mí, Señor, nunca se salga, nunca se vaya. Que siempre estemos pidiendo, Señor, renueva dentro de mí un espíritu recto, Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Que se cumpla tu palabra, que esté conmigo y en mí, Señor, siempre, Padre. Guárdame, Señor, de la tentación, de la seducción, de prestar mis oídos, mis ojos, mis sentidos, mis instintos, los instintos de esta carne, Señor, reprímelos, amado Dios. Reprime los instintos de esta carne para no ser seducido. En el nombre de Jesús. Que no tengamos que reflexionar nuevamente, como ya lo hicimos una vez, porque pecamos y nos vinieron consecuencias. Señor, hoy tomo el consejo de Dios. Hoy tomo el consejo divino, el consejo de mi Señor, de mi guardador. Hoy tomo ese consejo de mi Padre Celestial, de atesorar la palabra, de escudriñarla y de buscarla como un tesoro, Dios mío, de meditar en ella, como dice en Josué, de día y de noche meditar en ella, para ser librados del mal.
para ser librado de la mujer, del hombre extraño, para ser librado de las sendas de maldad. Hoy, Señor, tomamos ese consejo, Dios mío, Señor, porque tú nos estás hablando a tiempo, Señor, para que no caigamos, Señor, para que no tengas la necesidad de castigarnos, de reprendernos por desviarnos de la verdad, por caer en las tinieblas, por salirnos de la luz. Señor, guárdanos de llevar un lastre de maldición. Guárdanos, Señor, de llevar un lastre de maldición, una consecuencia, Señor, una secuela, Señor, por fallar, por pecar, porque el diablo no juega. El diablo tira a matar, el pecado quiere matar, el pecado busca mi vida para llevarla al infierno. Pero en mí está el poder, como se lo diste a Caín, en mí está el poder para no abrirle la puerta. Y hoy cierro la puerta de mi corazón, de mi vida, de mi alma, de mis emociones, de mis instintos, a toda clase de pecado. Declárelo. Le cierro la puerta, y si usted sabe que hay algo que lo ha estado tentando, diga: le cierro la puerta al chisme, le cierro la puerta a la murmuración, le cierro la puerta a los deseos de la carne, a la fornicación, al adulterio. Diga: le cierro la puerta, no más adulterio, no más fornicación, no más chisme, no más. Señor, aparta esas amistades que no convienen, en el nombre de Jesús. Esos amigos, Señor, que no hacen, que aparentan ser buenos amigos, que aparentan tener buenas intenciones, pero traen contaminación a mi vida, sácalo de mi corazón y sácalo de mi vida también, en el nombre de Jesús. Porque prefiero estar solo con Dios que con multitudes de amigos que me pueden ayudar, que me pueden favorecer, pero que también me pueden llevar al infierno por sus malas palabras, por sus malos consejos, por sus malas intenciones con que el diablo los usa. En el nombre de Jesús lo pedimos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos gracias, Señor, porque mi alma será guardada por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra maravillosa. Levante la palabra y diga: gracias, Señor, por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque en ella está mi vida, en ella está la sabiduría, en ella está el buen vivir, en ella está el buen vivir, iglesia, en ella está el buen vivir, porque ella nos enseña a vivir sabiamente. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Dios les bendiga grande y poderosamente.